Esta es una estrategia que tiene impacto en el logro de los aprendizajes esperados cuando se aborda a partir del currículo y se trabaja de manera colaborativa con otros profesores, apoyando de manera permanente a los estudiantes. En esta presentación, el aprendizaje esperado que se busca es que podamos reflexionar sobre cómo estamos abordando los aprendizajes esperados en los alumnos y qué podemos mejorar en lo que estamos haciendo. De tal manera que en la parte final de esta exposición podamos implementar al menos alguna acción de mejora en lo que hacemos, independientemente de las estrategias que estemos aplicando. Las preguntas que vamos a abordar son las siguientes. ¿Qué es un proyecto formativo? ¿Cuáles son los componentes de un proyecto formativo? ¿Cuáles son las diferencias entre un proyecto formativo y el aprendizaje basado en problemas? Y también, ¿cuál podría ser un ejemplo de proyecto formativo? Hace 2 meses y medio, cuando estaba iniciando esta pandemia por el COVID-19, una maestra me escribió a través de Facebook preguntándome si le podía revisar una secuencia didáctica que tenían para el grado primero de secundaria en la asignatura de español. Entonces yo le dije que me enviara la secuencia didáctica. Entonces ella me envía una secuencia didáctica para abordar con sus estudiantes a distancia. Y en esa secuencia didáctica aparece el aprendizaje esperado, que es redactar un texto, y luego vienen diferentes actividades, como por ejemplo, leer un cuento, luego hacer una síntesis de ese cuento y enviar el cuento por correo electrónico a la maestra. Luego la maestra evaluaba la redacción con base en una lista de cotejo y por medio del correo electrónico les hacía llegar su retroalimentación. Lo que yo observé en las actividades que están dentro de lo que es la asignatura de español, como por ejemplo la lectura de un cuento y luego redactar un resumen de ese cuento para poder fortalecer este aprendizaje esperado de redactar un texto, está dentro de lo que generalmente se aborda. Pero la pregunta que yo le hice a la maestra es, ¿cómo está potenciando el aprendizaje significativo por medio de este conjunto de actividades? Y cómo está buscando que los alumnos se apropien del español para resolver problemas del entorno. La maestra me escribe que eso no lo había considerado, que ella siempre trataba de orientarse a lo que era la disciplina del español. Entonces, comenzamos a hacer una autoevaluación de sus prácticas pedagógicas. Ella me envió esta autoevaluación, yo le di una retroalimentación y luego me envía una propuesta mejorada, pero ya aplicando una estrategia, que es la estrategia de los proyectos formativos, para lo cual yo le sugerí también leer un pequeño manual en internet sobre proyectos formativos. Entonces, en esta ponencia, en la parte final, les voy a compartir el ejemplo que me envió la maestra y que luego ha venido implementando con sus alumnos en español, para que vean cómo fue el cambio. Entonces, antes de pasar a comentar sobre el ejemplo, vamos a revisar algunos aspectos conceptuales.
En primer lugar, ¿qué es la socioformación? Yo me dedico a investigar y a implementar la socioformación en escuelas públicas y privadas de diferentes países. Eh, en el 2001, cuando comenzamos a proponer la socioformación, para mí el concepto era un concepto muy claro, muy lógico. Yo daba por hecho que era un concepto que tenía un amplio desarrollo en la pedagogía, pero cuando comencé a buscar, me di cuenta que prácticamente no existía ningún material en pedagogía sobre socioformación. Incluso por ahí tengo todavía guardada el historial de las búsquedas. Creo que solamente encontré como unos 9 trabajos en español sobre socioformación, pero era en diferentes ámbitos. No había como tal una teorización de la socioformación. Eso a mí me produjo cierta crisis porque yo realmente esperaba que fuese un concepto que ya tuviese diferentes contribuciones. Entonces, a partir del 2001, comenzamos a trabajar de manera colaborativa maestros, directores e investigadores de varios países en la construcción de este enfoque pedagógico, buscando que Latinoamérica tuviese una opción distinta a las opciones que generalmente se han tenido, que han sido traídas de contextos muy diferentes al latinoamericano. Nuestra visión compartida desde entonces fue crear una propuesta pedagógica orientada al latinoamericano que necesitamos formar, que debe ser una persona colaborativa, centrada en transformar las dificultades y problemas, resiliente, creativa, con pensamiento crítico, que vincule distintos saberes para afrontar los retos, que promueva el cambio y que ante todo tenga una actuación ética basada en los valores universales. Entonces, desde esa época hemos tenido la oportunidad de implementar esto en diversas instituciones y los proyectos formativos son la principal estrategia didáctica que se plantea dentro de la socioformación. ¿Qué es concretamente la socioformación? Para poderla entender, pues necesitaríamos revisar los diferentes enfoques pedagógicos, tanto tradicionales como más recientes. En general, podemos decir que la socioformación difiere del conectivismo, la pedagogía intercultural, el aprendizaje invisible y el aprendizaje invisible, porque se centra en abordar retos del entorno con el fin de formar ciudadanos que puedan contribuir al desarrollo social sostenible. Y para ello, entonces, se forma en la parte emocional, en el pensamiento y también en la actuación frente a los problemas. Eso es la socioformación. De manera más puntual, es que en las instituciones educativas formemos en y para la sociedad en el marco del desarrollo sostenible. De tal manera que toda institución educativa sea una microsociedad y que en esa microsociedad aprendamos a resolver los problemas de la sociedad. Entonces, un problema muy grave en Latinoamérica es la corrupción. Perfecto, tenemos que aprender a resolver la corrupción en la escuela. La falta de respeto, entonces tenemos que aprender a respetarnos en la institución educativa. Falta empleo, entonces tenemos que aprender en las escuelas el emprendimiento a través de pequeñas microempresas, desde primaria o desde preescolar, y así sucesivamente. Y cuando hablamos del desarrollo social sostenible, nos estamos refiriendo a mejorar las condiciones de vida, cuidando el ambiente y la biodiversidad, a partir del proyecto ético de vida, que significa tener compromiso con la comunidad, con la familia y con la sociedad, para tener una mejor calidad de vida.
Dicho esto, entonces, podemos pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué aporta la socioformación a la educación? La socioformación ha venido haciendo varias contribuciones a la educación. Voy a sintetizar solamente 4 contribuciones. La primera contribución es la metodología de proyectos formativos, contextualizada al ámbito latinoamericano. La segunda contribución es toda una metodología para trabajar de manera colaborativa, con distintas formas de organización de los alumnos en el aula y en la escuela, pero también por fuera de la escuela, como en este momento es el reto. Plantea también todo un conjunto de herramientas metodológicas para el diseño curricular, que no sea por asignatura, sino un diseño curricular flexible por proyectos, basado en problemas del mundo de la vida. Ese es el diseño curricular socioformativo. Ahí no aparecen asignaturas tradicionales, sino que en un diseño curricular desde este enfoque aparecen son los grandes problemas y luego los saberes para resolver esos problemas. Y la evaluación está centrada en desarrollar el talento de las personas a partir de la continua retroalimentación. Pasemos entonces ahora, con base en esto, a abordar qué son los proyectos formativos, que es el tema central de esta exposición. Un proyecto formativo es tanto una estrategia de organización curricular como didáctica y de evaluación. Entonces, un proyecto formativo articula las 3 cosas. Estrategia de organización curricular, porque el currículo se podría organizar perfectamente por proyectos, tanto en educación básica como en educación media y en educación superior, para trascender el asignaturismo o el trabajo por áreas o por campos, que no dejan de ser conceptos tradicionalistas, no propios de lo que demanda actualmente el mundo, que es la innovación. Y a la vez, los proyectos formativos son una estrategia didáctica que nos ayudan a lograr los aprendizajes esperados en los estudiantes, como también posibilitan la evaluación para desarrollar el talento, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Y el talento se desarrolla a través de la continua retroalimentación y mejoramiento. Si eso no existe, entonces no podríamos hablar de una evaluación socioformativa. Y ahí está la diferencia con la evaluación continua. Uno puede hacer evaluación continua, por supuesto, pero eso no significa que esté haciendo una evaluación transformadora. Uno puede hacer una evaluación continua aplicando exámenes, netamente por reactivos mecánicos. ¿Y cuál es la diferencia entre la evaluación socioformativa y la evaluación formativa? La principal diferencia es que la evaluación socioformativa se basa en evaluar por medio de retos del contexto, mientras que la evaluación formativa no necesariamente evalúa por medio de retos. Ahora bien, ¿qué es un proyecto formativo? Un proyecto formativo es un conjunto articulado de actividades para resolver un problema o un reto del entorno. ¿De qué entorno? Del entorno del estudiante, de su familia, de su comunidad, de su región, de su país, del mundo, del presente o del pasado o del futuro, real o imaginario, etc. Y eso significa que esta estrategia se puede trabajar en distintos ámbitos, en las matemáticas, en las ciencias, en el lenguaje o la comunicación, en formación cívica y ética, en educación física, en tecnología, etc. Por medio de la colaboración para lograr uno o varios aprendizajes esperados. Y eso se puede hacer dentro de una disciplina o articulando varias disciplinas. Un proyecto formativo puede durar una semana, un mes, varios meses, un semestre, un año o varios años. Todo depende del problema
y de las actividades que se articulen en ese proyecto formativo. También un proyecto formativo puede ser disciplinar, como cuando yo realizo un proyecto formativo en matemáticas, o en biología, o en química, o interdisciplinar, cuando articulo varios campos o varias áreas del saber para resolver un problema. Precisamente el ejemplo que les voy a compartir enseguida de la maestra es interdisciplinar. Bien, antes de pasar al ejemplo, profundicemos un poquito en la evaluación socioformativa, que es un componente esencial de esta metodología. ¿Qué es la evaluación socioformativa? La evaluación socioformativa consiste en tres acciones articuladas. Diagnosticar cómo están desarrollando, cómo están logrando los estudiantes los aprendizajes esperados. Segundo, retroalimentar a los estudiantes frente a sus logros y aspectos a mejorar. Y tercero, apoyar a los alumnos para que realmente mejoren en lo que están haciendo. Todo por medio de la colaboración y el afrontamiento de un determinado reto del entorno. Eso es la evaluación socioformativa. La evaluación socioformativa se implementa con el apoyo de rúbricas, listas de cotejo, escalas de estimación, análisis de casos, etc. ¿Cuáles son las características de un proyecto formativo? Un proyecto formativo tiene 4 características fundamentales, que son las siguientes. Primera característica, se centra en el logro de un reto del entorno o del contexto. Segundo, se basa en la colaboración. Eso no quiere decir que todo proyecto formativo sea necesario implementarlo en equipos. No. Un proyecto formativo se puede implementar por parte de cada uno de los estudiantes que están en el aula presencial o en el aula virtual. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 50 o de 60 o de 30 estudiantes, cada uno podría hacer un proyecto formativo. ¿Cuándo se daría la colaboración? Aunque cada estudiante realice su propio proyecto, ellos van colaborando entre sí para apoyarse. Entonces, quien no domine bien una técnica le puede pedir el apoyo a otro compañero para que le ayude. Luego también puede haber colaboración al momento de coevaluarse, de tal manera que entre todos vayan mejorando. Igualmente se puede dar la colaboración en la socialización, etc. Pero asimismo, un proyecto formativo también se puede dar en binas o parejas, en equipos de 3, 4, 5, 6 o en todo un gran grupo. Yo, por ejemplo, puedo hacer un proyecto formativo con 30, 40 o 50 alumnos, buscando que todos contribuyan con alguna acción al proyecto. Tercera característica, en todo proyecto formativo se busca contribuir de alguna manera a mejorar las condiciones de vida y cuidar el ambiente. Así se trate de un proyecto formativo en matemáticas o en filosofía. Por lo menos alguna actividad va a estar relacionada con mejorar las condiciones de vida, así sean del estudiante o de su familia. Y la cuarta característica es que en todo proyecto formativo se busca el desarrollo del pensamiento complejo. ¿Qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es articular los distintos saberes que tenemos en el afrontamiento de retos, con flexibilidad, apertura, análisis crítico y sustentación en información que provenga de fuentes confiables y rigurosas, de tal manera que podamos prevenir todo este fenómeno de las noticias falsas o de basarnos en información que no tiene sustento científico. Algo que ha venido ocurriendo mucho en esta pandemia con el COVID.
¿Cómo se estructura un proyecto formativo? ¿Cuáles son los ejes de un proyecto formativo? Un proyecto formativo tiene la siguiente estructura. En primer lugar, se basa en un diagnóstico del grupo, es decir, de los estudiantes, para saber quiénes son, cuáles son sus metas en la vida, o sus anhelos o sus deseos, cómo, cómo abordan el tiempo libre, cuáles son sus dificultades, cómo interactúan con otros. Después, al momento de planear el proyecto formativo, buscamos un título que se conecte con el mundo de la vida, no un título que haga referencia a los contenidos disciplinares, como ha sucedido tradicionalmente en la educación. Porque ese tipo de títulos lo único que hace es desmotivar a los estudiantes, porque les genera una barrera con lo que ellos están viviendo permanentemente en las redes sociales, en la televisión y, y en todas estas aplicaciones de música y de videos por Internet. Entonces necesitamos que los títulos de los proyectos formativos se conecten también con lo que ellos están viviendo en su entorno. Después se identifica uno o varios aprendizajes esperados que se van a lograr, ya sea de un área o de varias áreas, según el tipo de proyecto formativo que se esté abordando. A continuación, se propone un producto que dé cuenta del logro del problema o del reto que se busca en ese proyecto formativo. Y al momento de plantear el producto se considera tanto el proceso como el resultado final. Luego se elabora al menos un instrumento para evaluar el producto. Ese instrumento tiene que hacer referencia tanto al proceso como al resultado final. Y puede ser una lista de cotejo, una escala de estimación, una rúbrica analítica, una rúbrica sintética, etc. Y con esto entonces ya organizamos las actividades que se van a llevar a cabo, tratando de que estén articuladas entre sí. Y en ciertos casos, esto se puede hacer en 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre, que es una forma de trabajo muy común en México y en algunos otros países. Pero también en un proyecto formativo se podría abordar otra forma de organización de las actividades. Al momento de plantear las actividades, es necesario establecer cómo es que se van a organizar los alumnos. Si van a trabajar de manera individual, en binas o parejas, o en equipo, o en todo un gran grupo. Y los recursos que deben ir empleando o gestionando. No siempre es necesario que los estudiantes en un proyecto formativo tengan los recursos desde el inicio. A veces puede ser que dentro de las mismas actividades del proyecto esté la gestión de recursos. Por ejemplo, la maestra que mejoró su secuencia didáctica hacia un proyecto me comentaba que muchos de sus estudiantes tenían baja señal del internet, que cerca del 60% no tenía computador en sus casas. Entonces, la pregunta es, ¿qué pueden gestionar? ¿Qué tienen en sus entornos para poder llevar a cabo este proceso a distancia o dentro de lo que es el concepto de educación de emergencia, de educación a distancia de emergencia? Entonces la maestra comenzó a hacer un diagnóstico con sus alumnos y encontraron que sí habían medios para implementar la educación a distancia de emergencia o la educación en línea de emergencia, como dicen también otros, que es la que se ha venido aplicando en México debido a la pandemia por el COVID-19. Por lo tanto, no siempre es necesario tener los recursos desde el inicio. Como parte del proyecto también puede estar la gestión de los recursos con los mismos estudiantes, algo fundamental en la educación latinoamericana y que es un componente que poco se ha abordado en la pedagogía porque
Eso no es una necesidad ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en otras regiones, pero sí lo es en Latinoamérica en muchos casos. Entonces, veamos con detalle el ejemplo que les prometí desde el inicio para quienes se han incorporado recientemente a esta presentación. Les voy a volver a recordar. Yo recibí una secuencia didáctica de una maestra de español de primero de secundaria en México, donde se me pedía darle una revisión y algunas sugerencias para implementarla dentro de lo que es la estrategia de educación a distancia de emergencia, que fue la que se comenzó a implementar en México a raíz del COVID, en la cual pues los estudiantes se fueron para sus casas y en sus casas continuaron hasta cierto punto el proceso educativo. Bien, entonces la maestra me envió una secuencia didáctica en la cual lo que yo observo es que hay todo un conjunto de actividades propias del español enfocadas en que los alumnos redacten un resumen de un cuento que ella les envía por correo. Entonces, lo que yo observo es que eso está dentro del marco del español, pero no dentro del marco de lo que debe ser la educación en Latinoamérica. Y entonces ahí es cuando yo le sugerí leer sobre socioformación y sobre proyectos formativos, le envié un pequeño documento sobre proyectos formativos. Ella volvió a reestructurar su secuencia didáctica, lo hizo, y ya lo hizo con 3 compañeros con quienes comenzó a trabajar por Skype. Y entonces lo que viene es el resultado de eso. Lo primero que hizo la maestra con sus compañeros fue un diagnóstico del grupo. Porque cuando yo le pido el diagnóstico del grupo, ella me dice que no lo tenía. Entonces, yo le pregunto, maestra, pero se supone que ustedes al inicio del ciclo escolar hacen un diagnóstico del grupo. Entonces, lo que ella me dijo fue que en este ciclo escolar simplemente el consejo el consejo de la escuela, el consejo técnico escolar, hizo un diagnóstico de todo y con eso se implementaron algunas acciones, pero que ella en sí no hizo un diagnóstico. Porque como ella se dedica a la materia de español, pues no le correspondió. Entonces, comenzamos por hacer un diagnóstico. A ver, ¿quiénes son los alumnos? Entonces, ella les mandó una encuesta por correo. Esta encuesta la hizo en Google Forms, se las envió por correo, preguntándoles sobre qué recursos tienen, cuáles son sus intereses, qué problemas están viviendo a raíz de esto el COVID-19, etc. Entonces, les comparto un breve resumen de lo que me comparte la profesora en secundaria para el grado primero en español 1, que es la materia que ella orienta. El resumen sintético es el siguiente. Bueno, en primer lugar, el 90% de sus alumnos posee celular con Wi-Fi. Estamos hablando de una zona semirural en el estado de Aguascalientes, en México. El 55% de los alumnos tiene un nivel insuficiente de comprensión de lectura. El 50% de los alumnos no tiene un nivel de logro esperado en redacción escrita, porque ella en Google Forms también les envió una serie de ejercicios. El 60% de los alumnos tiene un nivel insuficiente en matemáticas. Ella se integró con un profesor de matemáticas para hacer esto. El 5% de los alumnos tiene dificultades de convivencia con su familia, con otras personas, así lo expresaron los mismos estudiantes. Y con respecto a los intereses, sobresale el interés por los videojuegos. Recordemos que este diagnóstico se hizo ya cuando los alumnos se fueron a sus hogares por la pandemia. Las series de televisión, ver deporte en la televisión, me imagino que era como al inicio, y las redes sociales. O bueno, pues también
También se puede ver deporte, claro, los programas grabados pues, de las competiciones anteriores. Este fue el diagnóstico. Entonces, con este diagnóstico la profesora se dio cuenta de que sí era posible implementar todo un proyecto formativo en línea, porque los alumnos pues tienen celular con Wi-Fi. Entonces veamos paso a paso los componentes del proyecto formativo tal y como la profesora los ha venido implementando. Empecemos por el título. El título en un proyecto formativo debe ser pertinente, interesante y significativo. El ejemplo más claro es ver los títulos de los capítulos que hay en las series de televisión, como en Netflix o en Amazon. Allí podemos observar que son títulos que buscan atrapar al televidente. Entonces, al momento de hacer un proyecto formativo, también necesitamos títulos que busquen atrapar a los alumnos, que los conecten con el mundo de la vida, no que los aparten del mundo de la vida, que es lo que hemos hecho por décadas o por siglos y que ya no es pertinente seguirlo haciendo. Por ejemplo, en español, la maestra, aquí tengo la secuencia didáctica, me envió como secuencia didáctica lo siguiente. Título de la secuencia, esta fue la primera versión que me mandó la maestra. Título de la secuencia didáctica para español. Redacción de un texto basado en un cuento. Ok. Yo le pregunté a la maestra que en qué medida ella consideraba que este era un título significativo. Ella me decía, es que es significativo porque aborda un cuento. No, es que a un estudiante en la actualidad no le dice nada el término cuento. Tenemos que ser más concretos. Entonces, para eso necesitamos es determinar cuál es el problema que se va a abordar para poder colocar los títulos. Entonces luego me decía, no, es que el director no le va a aprobar. Entonces cuando me dijo eso, que es posible que el director no le apruebe, yo le pregunté qué principio o qué elemento de reglamento educativo se estaba violando si los títulos comenzaban a estar más enfocados en función del alumno que en función de nosotros o que en función del director o del supervisor. Porque eso hemos venido haciendo mucho en México y en otros países. Entonces, ahí la profesora pues reflexionó y luego me escribió por correo que realmente no veía ningún obstáculo. Entonces, ya comenzamos a hacer un proceso de mejoramiento. Por el título comenzamos esta transformación, compartiendo correos. Fueron más o menos 6 correos los que compartimos, la profesora y yo. Entonces veamos cómo quedó el título. Entre todos nos cuidamos del COVID-19. Este fue el título. ¿Cuál era el título antes? Redacción de un texto a partir de un cuento. Creo que a muchos alumnos esto ya se les hace interesante. Ya le encuentran sentido a esto. A un estudiante, o por lo menos a la mayoría de estudiantes, no le encuentran sentido a las materias, porque a toda hora son los términos academicistas. Y no estoy en contra de los saberes disciplinares, por el contrario, antes hay que fortalecerlos, pero hay que fortalecer esos saberes disciplinares a partir de retos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que hay que fortalecer más en el español el estudio de la gramática, algo que se ha venido descuidando. Yo estoy de acuerdo en eso, fortalecer más la gramática.
pero fortalecer más la gramática a partir del abordaje de retos como este. En ese momento, hace 2 meses y medio, era todo un reto, bueno, y también en la actualidad, aprender a cuidarnos, aprender a protegernos, aprender a prevenir la infección por el COVID-19. Bueno, entonces este fue el primer título que se estableció. Luego los alumnos propusieron mejoras y se mejoró el título. Pero les estoy compartiendo lo inicial. Aprendizajes esperados. Entonces, en este proyecto formativo se busca el logro de 2 aprendizajes esperados establecidos en el plan de estudios, que son los siguientes. Aprendizajes esperados. Primero, un aprendizaje esperado relacionado con la comprensión de lectura. Porque para uno redactar, uno primero tiene que comprender la información sobre la cual se va a redactar. Y el segundo y el segundo aprendizaje esperado se refiere a la redacción de textos. Entonces, primer aprendizaje. Presenta la síntesis comprensiva de un texto con base en un organizador gráfico en torno al análisis y resolución de un problema del entorno. Segundo, redacta textos para informar del análisis, argumentación y propuesta de solución de problemas de alto impacto en la comunidad con base en la gramática y unas determinadas normas de estilos de redacción, como por ejemplo las normas APA y otras. Bien. ¿Qué son los aprendizajes esperados para quienes nos están siguiendo de otros países como Panamá o Colombia, etcétera? Los aprendizajes esperados son los desempeños concretos que se van a lograr con los estudiantes en un determinado tiempo, en una semana, en un mes o en varios meses. En Colombia, los aprendizajes esperados equivaldrían a los derechos básicos de aprendizaje. En República Dominicana equivaldrían a los indicadores de logro. En educación superior equivaldrían a los resultados de aprendizaje para quienes también están en la educación superior. También esto equivale a los atributos de las competencias genéricas para quienes están en educación media. Bueno, vamos con el producto centrado en un problema del contexto. ¿Cuál es el problema que se va a abordar aquí? Pues es lógico. Los estudiantes van a implementar acciones para prevenir la infección por el COVID-19 en sus familias. Recordemos que este proyecto se comenzó a proponer hace 2 meses y medio. Bien. Y a raíz de esto, los alumnos van a elaborar un informe escrito y en video sobre las pautas concretas que están implementando con sus familias para prevenir la infección por el COVID-19. Durante el desarrollo del proyecto, esto se ha hecho. Los alumnos le han enviado a la maestra avances del informe escrito y también un avance del video sobre lo que están haciendo en sus hogares para prevenir la infección por el COVID-19. Esto es totalmente diferente a lo que la maestra tenía proyectado implementar durante este tiempo, que era básicamente que los alumnos leyesen unos cuentos que ella les enviaba por correo, los estudiantes elaboraban una síntesis escrita y luego esa síntesis se la devolvían a la maestra por correo para su retroalimentación. Entonces, podemos observar el cambio que se está implementando. Y no nos estamos alejando del español. Esto es español. El español debería enseñarse con base en retos y lo mismo que las matemáticas. Hoy día hay un alto porcentaje de estudiantes que terminan la secundaria y la educación media superior sin saber
¿qué utilidad tienen los polinomios o las ecuaciones cuadráticas o la trigonometría o el número pi? Porque se la han pasado muchos años haciendo ejercicios, pero no resolviendo problemas del mundo de la vida. Y eso es lo que necesitamos, resolver problemas del mundo de la vida, que es la esencia de la socioformación. Para evaluar, en el enfoque socioformativo se ha construido una taxonomía alternativa a las otras taxonomías que hemos venido trabajando en la pedagogía. Me refiero a la taxonomía de Bloom, a la taxonomía de Gardner, a la taxonomía revisada de Bloom, a la taxonomía de Marzano, a la taxonomía de Vicks, etc. Todas estas son taxonomías que se han traído desde entornos distintos al latinoamericano. En cambio, en la socioformación se desarrolló una taxonomía de manera colaborativa, con contribuciones de maestros y de expertos, para orientar la formación acorde con el tipo de persona que necesitamos en la región. Y después de diferentes análisis, se acordó que esta taxonomía tuviese 5 niveles de dominio: preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, y que con base en esta taxonomía orientemos la evaluación y el logro de los aprendizajes esperados para desarrollar personas talentosas, con espíritu colaborativo y compromiso ético. Los nombres de los niveles vienen de lo que se busca en cada nivel. Preformal es que el estudiante tenga un acercamiento a los procedimientos formales, un acercamiento libre, espontáneo, flexible, sin estar enmarcado en lo puramente académico, para que se motive por la formación. En el nivel receptivo, lo que se busca es que el estudiante recepcione la información y la vaya identificando y la organice, y que también maneje los procedimientos básicos o elementales, lo operativo. En el nivel resolutivo, se pretende que el estudiante resuelva problemas sencillos con los saberes mínimos o los saberes elementales. En el nivel autónomo se pretende que el alumno trabaje con trabaje con espíritu crítico, con argumentación y de manera independiente. Y en el nivel estratégico se busca que los alumnos apliquen estrategias creativas e innovadoras en la resolución de problemas. Esto se comprende mejor si vemos cuáles son las acciones que caracterizan cada uno de estos 5 niveles de dominio. En el nivel preformal, los estudiantes abordan, acatan, atienden, codifican, enumeran, memorizan, observan, repiten. Esto es muy característico de la educación tradicional. En el nivel receptivo, los estudiantes buscan, citan, definen, denominan, identifican, manipulan, operan, organizan, recepcionan, reconocen. También son elementos propios de la educación tradicional. En el nivel resolutivo, los estudiantes aplican, comprenden, comprueban, diagnostican, ejecutan, elaboran, emplean, interpretan. Esto es algo que se ha venido proponiendo en las últimas 2 décadas en la pedagogía, sobre todo en Latinoamérica, y que poco a poco se está logrando. En el nivel autónomo, analiza, aporta, argumenta, autoevalúa, autogestiona, autorregula, coevalúa, contextualiza, critica, ejemplifica, infiere, mejora, metaevalúa. Esto es algo que todavía falta fortalecer. En el nivel estratégico, adapta, asesora, ayuda, cocrea, empodera, genera, innova, lidera, personaliza, transforma, vincula. Estas son las características que necesitamos en las personas
latinoamericanas. Y son muy diferentes a las que se han propuesto en las demás taxonomías que hemos traído desde regiones muy distintas. Por ejemplo, si ustedes revisan la taxonomía de Marzano, que es una de las más recientes, no van a encontrar en la taxonomía de Marzano estas acciones como vincula o cocrea o reconstruye o transforma o vincula, ni tampoco en la taxonomía de Beers o en la taxonomía de Bloom, pero sí son fundamentales en cualquier propuesta educativa latinoamericana. Y más en el momento actual para poder superar la crisis por el COVID. Bien, entonces la maestra elaboró una rúbrica para evaluar el informe escrito y los videos de los alumnos. Ella tampoco había elaborado rúbricas anteriormente, sino que trabajaba con listas de cotejo. Entonces, comenzó a hacer el ejercicio de elaborar una rúbrica. Aquí colocó primero las instrucciones, como es la metodología que se sigue en la socioformación, y después fue estableciendo cada uno de los indicadores para evaluar el informe escrito y en video. Estos indicadores se colocan en forma de pregunta, que es algo que nos ha enseñado la socioformación, y luego tenemos los niveles, nivel muy bajo, bajo, medio, medio alto o alto, o muy alto. También podemos colocar aquí los niveles de la socioformación, preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Y luego tenemos los descriptores y las pautas para hacer tanto la evaluación cualitativa como cuantitativa. Entonces aquí se articulan los dos tipos de evaluación. Y esta rúbrica se va aplicando tanto en el proceso, que es la búsqueda de información y la elaboración del informe escrito, como en el resultado final. Bueno, sigue la rúbrica. Esta rúbrica se ha perfeccionado pues en las últimas semanas. Vemos que en esa rúbrica pues se abordaban aspectos como la gramática, la cohesión, etcétera, que son componentes del español. Veamos ahora la transversalidad. La transversalidad es la vinculación de una asignatura o materia con otras. Entonces la maestra se motivó tanto con este proyecto que vinculó a otros profesores, como el de matemáticas, que ya les había comentado, el de formación cívica y ética, el de inglés y el de ciencias. Entonces, vamos a ver con más detalle esto. Bueno, para ello les voy a compartir entonces algunos elementos importantes, como la duración del proyecto. En este caso son 13 sesiones. 13 sesiones que equivalen a 13 semanas. O sea, es una sesión por semana. Así se lee. Antes era una clase, pero como está trabajando a distancia, es una semana. Entonces serían 13 semanas. O sea, dos meses y medio. Casi 3 meses. Entonces, veamos las actividades, cómo quedaron. Les voy a compartir una pequeña síntesis y ahí les voy mostrando la forma en cómo se articuló. Perdón, no había colocado la cámara web. La forma como se articularon las diversas materias, matemáticas, formación cívica, inglés, etcétera. Bien. La maestra organizó las actividades en 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. Bien,
tenemos aquí la apertura. En la apertura se trabajan varias actividades: la sensibilización, el encuadre y los saberes previos, entre otras. La maestra comenzó su proyecto con la sensibilización. Y para ello les envió a los alumnos el link de un video en YouTube sobre el COVID-19 y la necesidad de protegerse en familia. Recordemos que esto fue hace como 2 meses y medio, donde apenas en México pues estaba creciendo la sensibilización frente a esto. Luego se hizo un encuadre, también por correo, en el cual la maestra les pidió a los alumnos firmar un acuerdo sobre las actividades a realizar y el producto a entregar. Y les ilustró sobre cómo emplear la rúbrica, que también les envió por correo. Entonces les envió un pequeño video mostrándoles cómo ir haciendo poco a poco el informe escrito y el video, porque también deben presentar un video los alumnos, y cómo emplear la rúbrica en su autoevaluación. Hoy día, un principio esencial en la evaluación es que los instrumentos se les presenten a los alumnos desde el inicio. Y que no solamente se les presenten, sino que lo que hay que hacer es enseñarles a utilizar los instrumentos para que ellos se autoevalúen y vayan mejorando. Entonces, esto fue lo que se hizo en el encuadre por correo. También les envió una actividad para identificar sus saberes previos. Para ello, les compartió un informe escrito en torno a las acciones de prevención del COVID en una comunidad para que ellos la revisaran. Bien. Vamos ahora al desarrollo. Durante el desarrollo, entonces, la maestra orientó a los alumnos para que buscaran información en fuentes rigurosas sobre el problema, que luego registraran la información y después la organizaran. Una disculpa, por favor. En el contexto y la metodología, la maestra les pidió a los alumnos que analizaran un ejemplo exitoso de prevención en torno al COVID-19. Hace 2 meses y medio ya se tenían ejemplos exitosos de prevención en algunas comunidades o países. Entonces, lo que hizo la maestra fue pedirles a los alumnos que analizaran esos ejemplos sobre cómo prevenir el contagio por COVID en el hogar, aplicando toda una serie de acciones. En la aplicación colaborativa, les pidió a sus estudiantes elaborar un informe escrito y en video para ayudar a la prevención del COVID. Bien. Ya en el cierre, les pidió mejorar el producto hasta lograr el nivel satisfactorio. El producto fue el informe escrito y el video. Los alumnos han venido recibiendo evaluación y con base en ello han mejorado tanto el informe como el video, teniendo en cuenta la rúbrica. Luego los estudiantes, a partir de varias mejoras, integran estos 2 productos en el portafolio del ciclo escolar para demostrar los aprendizajes que están logrando en la actualidad. También en la parte final, cuando termine el proyecto, que todavía no ha terminado, la maestra les va a solicitar un meme con una síntesis en inglés que dé cuenta de lo que lograron en sus hogares respecto a la prevención por la infección. ¿Cómo se articuló aquí formación cívica y ética?
se articuló con base en el concepto de respeto y fue trabajar el respeto al interior de la familia al momento de ponerse en todos de acuerdo sobre las acciones a implementar para prevenir la infección. Respecto a las matemáticas, se implementó lo que fue la estadística descriptiva para ir midiendo las acciones de prevención implementadas y sacar media, moda y mediana, entre otros elementos. Bien, esto fue el ejemplo. Termino con esta frase de Mandela que generalmente acostumbro a compartir al final de estas presentaciones. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y eso es lo que necesitamos en Latinoamérica. Basarnos en la educación para mejorar las condiciones de vida. Tomar este problema histórico del COVID-19 y convertirlo en un eje de la educación para transformar. Necesitamos que la educación básica, que la educación médica y la educación superior se enfoquen en resolver este problema y que este sea el problema que se esté abordando en las materias o en las asignaturas. A mí me sorprende que todavía muchos docentes no lo estén incluyendo dentro de sus planes de trabajo. Esto pudo haber ocurrido con la maestra, que inicialmente me compartió la secuencia didáctica, pero que hubo la oportunidad de reflexionar y de mejorar. Y entonces cambió la situación. Durante estos 2 meses y medio, la profesora no ha dejado de trabajar los ejes esenciales del español. ¿Cómo se redacta un texto? ¿Cuáles son las partes de un texto? Ni tampoco ha dejado de abordar la ortografía ni la gramática. Antes, por el contrario, la maestra me comenta que sus alumnos han tenido una mejor apropiación de esto que con otras estrategias que ella había implementado.